Sigamos analizando el circuito del video pasado, pero ahora analizándolo con una organización diferente en los nodos. Habíamos visto rápidamente cómo se plantean las leyes de la ley de Kirchhoff de corrientes. Corrientes que entran a un nodo tienen que ser iguales a las corrientes que salen. Habíamos visto que este circuito se podría plantear de tres diferentes formas. Recuerda que en el análisis de nodos siempre tienes que nombrar todos los nodos correspondientes al circuito. Dentro de esos nodos tienes que definir uno que va a ser tu referencia. Por lo regular yo utilizo Φt o Φ0 para hacer esa referencia. Ese voltaje en la referencia siempre va a ser 0 y los otros nodos que estés definiendo pues van a ser un voltaje visto desde esa referencia. En este caso, ¿qué es lo que habíamos planteado? Pues esta primera organización. Posteriormente lo que tenemos es una siguiente organización que es precisamente ahora con el Φt, que no sería nuestra referencia del lado derecho, y un Φ0 del lado izquierdo. Y si te das cuenta, el nodo que teníamos aquí lo desaparecí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ponerlo ahí, porque me di cuenta que aparece una resistencia, una fuente de voltaje, otra fuente de voltaje, una resistencia dentro de esos dos nodos. Por lo tanto, me quedan arreglos de resistencias en serie y voltajes en serie. Podríamos hacerlo rápidamente si aplicamos ley de Ohm, si aplicamos reducción de resistencias en serie. Puedo reducir estas dos o en su defecto también puedo reducir estos voltajes dependiendo de cómo se está planteando la corriente, si se suman, si se restan, etc. Sin embargo, vamos a dejarlo así para hacer el análisis general, para que veas cómo se hace ese procedimiento. El tercer análisis sería utilizando o invirtiendo este Φ0 y este Φt, izquierda a derecha. Pero el día de hoy vamos a analizar lo que sería el segundo caso. Las corrientes, observo que ahora la corriente I1 es la misma que está llegando a este Φ0, de Φt a Φ0. Tengo la corriente I2 que va de Φ0 a Φt y tengo la corriente I3 que va de Φt a Φ0, que en este caso coincide con la corriente I mayúscula 0. Planteo la ecuación del nodo y si te das cuenta, este análisis me está sirviendo porque estoy reduciendo en una ecuación y en un análisis todo mi circuito. Por lo tanto, entonces, ahora lo que tendría yo que encontrar serían las corrientes. La corriente I1, que es la que entra a este Φ0, y la corriente I3, que también está entrando, tiene que ser igual a la corriente I2. Muy bien. Por ley de Ohm, pues encontramos, ahora vamos a trazar nuestro análisis de Φt a Φ0. Por lo tanto, Φt es nuestra tierra, aparece la resistencia que tengo acá, luego un más menos la fuente B2, luego un menos más la fuente B1, mi resistencia 1 y por último mi nodo Φ0. ¿Qué es lo que veo? Que la fuente de voltaje B2 pasa de más a menos, por lo tanto tengo que ponerle un signo negativo. En B1 pasa de menos a más, por lo tanto es positiva. En la fuente de Φ0 pasa de más a menos, por lo tanto es negativa. Y esto se divide entre la resistencia conectada entre esos dos nodos. Y la resistencia conectada no es otra cosa más que la serie de estas dos, que sería R1 más R3. Y esto sería igual a la corriente I1. Si no te queda claro cómo hicimos este análisis nuevamente, te sugiero que revises el video de LBK en donde tenemos varias fuentes. Para encontrar I2, pues ahora solamente tengo al Φ2 y está aterrizado, ley de Ohm, Φ0 entre R2, eso sería I2, y el I3 pues coincide con la fuente I mayúscula 1. Planteamos la ecuación directamente en nuestra ecuación de nodos, más bien nuestras ecuaciones de ley de Ohm en ecuación desde LIK. Planteo que es I1 más I3 igual a Φ0, en este caso I2. Por lo tanto, realizo las operaciones, realizo cada una de ellas, organizo mis Φs, factorizo y despejo. Este nos estaría dando los voltajes correspondientes al nodo Φ0, pero
si nos están pidiendo otros valores intermedios, tendríamos que aquí encontrar y obviamente determinarlos en función de las ecuaciones que nos determinan ley de Ohm. No sería algo que podríamos encontrar tan fácilmente o directamente como lo hicimos en el otro análisis, que sería el de la otra arreglo de nodos. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí el que tú muevas los nodos y cambias tu referencia, pues obviamente van a cambiar los voltajes. ¿Por qué? Porque los voltajes van a ser vistos desde esa referencia y si la referencia la moviste, pues bueno, cambian los voltajes. Sin embargo, sí hay manera de que tú puedas encontrar precisamente esos voltajes dependiendo de cómo estés planteando tu ley de Ohm. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes los voltajes en los nodos, es fácil encontrar las corrientes que pasan a través de esos nodos o en su defecto los voltajes de los componentes cuando ya tienes las corrientes que pasan o atraviesan de nodo a nodo. Entonces no hay otra más que aplicar nuestra ley de Ohm y en este caso divisores de voltaje, divisores de corriente que ya los tenemos dominados para estas alturas. ¿Ok? Entonces nuevamente el resultado que tendríamos, si te das cuenta, no va a poder coincidir seguramente, no va a poder coincidir, pero sí podemos obtener los valores que nos soliciten en función de un análisis de ley de Ohm ya en forma particular para cada componente o para cada parámetro que nos soliciten. El tercer circuito es muy similar al que acabamos de hacer, lo único que cambiarían serían la referencia y obviamente cambiarían algunos voltajes. En este caso a lo mejor cambiaría el sentido, cambiaría el signo. Digo, las magnitudes le puedo decir que nuevamente se van a cumplir las magnitudes, los signos son los que a lo mejor se van a modificar.